Listo, ahora sí, ya con permiso de hospedador. Bien, mm, la idea hoy entonces era fundamentalmente revisar la tarea. Yo no sé quién quisiera empezar a discutir qué hicieron, cómo lo hicieron, o si quieren que yo abra la tarea de alguien y la miramos, o sea, cómo quieren que procedamos. No, con una tarea aleatoria. Sí, con una tarea aleatoria y pues ya de ahí sí hay más, pues digamos, si no es de ninguna de nosotros, pues luego como que, pues sí, o sea, como una introducción ahí para luego uno animarse. Listo, listo. Pregunta, José Luis Restrepo, ¿dónde vive? ¿En Palmira o qué? ¿Por qué? No, pues no sé, pero pues yo veo ecuaciones con él, pero pues No, es que me manda un correo diciéndome que Valentina, Alejandro y José Luis tenían clase hoy en la universidad y entonces se demoran en llegar hoy a clase y que él tiene que cambiar de ciudad. Entonces, era curiosidad, supongo, profe. que depende Creo para que dónde llegó vaya Juan uno, Camilo. depende para dónde vaya uno, el paseo es más largo, menos largo. Listo, bueno, déjenme yo abro el Moodle y buscamos una tarea. No, Into, como se llama ahora. Into Moodle. Okay. Pero mejor si abro. Mejor si abro. Uno de los que está aquí presente, ¿cierto? Uy, ¿qué pasó? Se están. Profe, a mi amigo Sancho Zunguera, pues él sí, hoy se le fue como la energía y ahora le está fallando el internet. Entonces, pues digamos que no puede conectar por ahora. No, pero en serio, en serio. No, yo sé, pues si a mí se me quemó el modem hace como 3 semanas. Entonces, es que justo abrí la tarea de él, por eso estaba preguntando si. Listo, voy a compartir esta. Voy a compartir esta, que es el punto B de Esteban, precisamente. ¿Ya lo ven en pantalla? Sí, profe. Ok. Espérense, yo voy a ver dónde
diablos puedo ampliar esta vaina? Porque creo que está pequeña, ¿cierto? Profe, creo que con control y con la rueda también se puede hacer. Control ruedita. Ah, sí, señor. Listo. Breve. Bueno, aquí está el punto B. ¿Quién? Mejor dicho, lo que yo veo aquí, por ejemplo, él lo que hizo fue dividir en dos funciones pulso, por lo que veo. X0 más X1. Y sacó independientemente la transformada de cada uno de ellos. ¿Alguien lo hizo parecido? Profe, ¿lo está definiendo a trozos? Sí, sí lo está definiendo a trozos. Yo sí lo hice también por trozos. ¿Alguien más? Sí, yo también lo hice así. Sí. Entonces lo pregunto al revés. ¿Alguien lo hizo distinto? Ahora, si son dos funciones pulso, la transformada no debería dar una función sinc, pregunto yo. Profe, pues a mí me dio como distinto. O sea, pues no llegué como a la sync, pero sí me dio como X de W, pues yo lo definía así, es igual a 1 sobre W y pues como 3 sen de W más 2 seno de W más J y todo adentro de cos de 2W menos cos de W. Y pues cuando ya hacía lo demás, pues simplemente, pues cuando sacaba el valor absoluto, que eso era para, no me acuerdo ahora muy bien el nombre, me daba ya todo lo de adentro con raíz. O sea, raíz y cuadrada de ambos, consumadas. O sea, tanto de 3 seno como de lo que está dentro, pues de esas funciones. Entonces, pues no sé. Y con respecto a lo que vimos el martes, por ejemplo, a los ejemplos que vimos el martes, ¿ustedes creen que después de revisar esos ejemplos cambiarían algo? Pues yo le hice parecido a lo que vos habías hecho el martes. Pues no sé si cambiarle. Pero en el sentido, por ejemplo, de ver que siendo la función sinc una función real, entonces sacarle el argumento de la magnitud, pues es mucho más sencillo. Ah, sí, pues sí, en ese caso sí. Vale. Listo, voy a mirar otro entonces. Espérenme a ver. Por cierto, estoy viendo que hay varios que no subieron la tarea. Alguna razón, a algunos se les quedó en borrador, no entiendo muy bien qué pasó. Ah, profe, pues es que hubo un problema porque es que eso decía que había como dos entregas, ¿sí o qué? Entonces, digamos, cuando uno la enviaba la primera vez, le aparecía como borrador, pero eso a uno no le avisaba. Ah, ok. Oh, interesante. Entonces, a mí me pasó que yo lo había enviado y luego no, o sea, como que, ¿sí me entiendes? O sea, como que se quedaba ahí en borrador. Entonces, por eso aparece como si no se hubiera enviado. Uy, eso está súper raro porque a mí sí me salía que... A mí me llegó el correo de que estaba enviado y parece que no, que quedó un borrador. Sí, sí, es que, o sea, a mí sí hubo alguien que me hizo notar que había un problema. Yo modifiqué la configuración de la plataforma, pero no me había
pillado esta joda del borrador. El borrador está bien simpático, pues por decirlo de alguna forma. Bueno, bueno, esta primero, me imagino que es más o menos breve, ¿cierto? Sí, pues casi no, como, no estuvo tan difícil, la verdad. Pues esa primera, nada más. Yo diría como para el tercer o cuarto punto. Y esos fueron los duros del tercer y el cuarto. O sea, este. Ajá, porque Este es una belleza. como lo hizo Cristian, pues a ver, por lo que veo, porque es que literalmente cuando vos te ponías a ver el cuarto en la parte izquierda era simétrico con respecto a la derecha. Entonces, no me acuerdo si lo leí en alguna parte que eso como quedaba cero o era igual, no me acuerdo qué era. Creo que la magnitud, no me acuerdo. O sea, no estoy seguro. Cuando la función es par, que es el caso del cuarto, lo que pasa es que la transformada es real. Bueno, sí. Que fue lo que vimos el martes. Entonces por eso es que no tiene parte, ¿cómo se llama? Con la J. Parte imaginaria, exactamente. Parte imaginaria. Ok, vale. Profe, y ahora que te hago una pregunta que ya entramos con ejemplos más reales. Digámoslo así, la tercera se podría considerar como impar, porque digamos como que no tiene, ¿no? No, la tercera no es ni par ni impar. O sea, el tema con el asunto de las funciones pares e impares es que las funciones pueden ser pares, pueden ser impares o ninguna de las anteriores. Cuando son pares o impares, digamos que es relativamente fácil porque hay como unas cosas ya preestablecidas. Por ejemplo, las funciones impares usualmente las funciones impares, su transformada es imaginaria. Las funciones pares, su transformada es real. Pero las funciones que no son ni pares ni impares, que es el caso de esta tercera, tienen una transformada compleja. Además compleja en todo el sentido de la palabra. O sea, no solo porque el resultado de la transformada es un número complejo, es una función compleja, sino porque suele ser un poquito más engorrosas de calcular. Pero fíjense que aquí uno sí puede jugar con las simetrías. ¿Ustedes con quién vieron electromagnetismo? Pues fisicados. Con Hernán. Ok. Entonces me imagino que jugaron bastante con temas de simetría, sobre todo los famosos problemas aquellos de la esfera cargada, el anillo cargado, etcétera, ¿Lo de ley etcétera. de Coulomb? Sí. ¿Coulomb, eso? Ajá. Profe, pues yo pues, la vi tanto presencial como virtual. Entonces, cuando hubo esa transición a virtual, pues sí, digamos, omitieron varios temas. Entonces, pues había algunas cosas pues que a veces no me quedaban muy claras, entonces pues también tuve unas ciertas duditas, pero pues ya con este ejercicio pues ahí lo pude lograr. Y ya, pero ya creo que ahorita, ya como está el curso virtual, está bastante bien. Pues ya, o sea, todos los temas abordan. Lo pregunto es porque normalmente en los cursos de electromagnetismo, digamos que una de las claves fundamentales para uno no morir en medio de las integrales de línea de superficie y demás, y las soluciones vectoriales, que suelen ser una matemática bastante tediosa y engorrosa, es manejar las simetrías del problema. Porque, y a lo que voy es, si ustedes se fijan aquí, yo tengo esta primera que es una función pulso, ¿sí? Solo que es, digamos, solamente la mitad de la función pulso, o lo puedo manejar como una función pulso desplazada, como quieran. Pero estas dos de acá, si las trabajo como simetrías, fíjense que basta con solucionar una de las dos, ¿sí? Porque básicamente esta primera es la versión reflejada de esta segunda, o viceversa, como lo quieran ver. Y esta que está aquí, que es una señal que se conoce como diente de sierra,
es una transformada que normalmente se encuentra en las tablas de transformadas y es conocida. Entonces, yo puedo decir que esta primera es la versión reflejada, o sea, si a esta la llamo S de t, entonces esta va a ser S de menos t. ¿Ya? Y eso pues me va a simplificar un poquito pues el trabajo. Ahora, me gustaría escuchar ustedes qué aproximaciones tuvieron para este. Pues hasta donde llegó Cristian, pues yo hice como más cálculos, como para que quedara, trateo. Ese es punto 3, ¿verdad? Sí, punto 3. Pues, o sea, a él le quedó así, pero pues yo literalmente seguí jugando. Fue porque, o sea, como que traté o sea, como que hay algunos signos que al final como que se empiezan a trocar. Entonces, a mí al final me dio como 2 de Euler de JW sobre JW más 2 sobre W al cuadrado menos 4E de menos J a la W sobre W al cuadrado más 2E menos J2W sobre W cuadrado y menos 2E menos J2W sobre JW. Y pues cuando yo puse esa función, pues ya en el MATLAB y todo eso, pues sí me dio más, como más aproximada a, pues que simplemente dejándolo como él la dejó expresada. Pero la diferencia no es tanta. O sea, por un lado está este signo, que a vos te dio más, a él le dio menos. Y bueno, esta f sub x, que no sé qué diablos es. Así se quedó ahí como un comodín. Yo esa sí la hice diferente, mucho más diferente que eso. ¿Cómo la hiciste? Yo hice que la parte cuando x va desde menos 1 a 0 era una función pulso, ¿cómo es que se llama? Pulso rectangular. Y de 0 a 1 era un segmento de recta que se escribía por una ecuación de recta de mx más b. Lo mismo para de 1 a 2 y de 2, y pues para todos los demás valores diferentes a menos 1, pues a un intervalo entre menos 1 y 2, pues era 0. Entonces hice la transformada para todas esas funciones y luego la sumé por linealidad y ya. Pero mira que es más o menos lo que él está haciendo aquí. O sea, esto es una función rampa menos 2t, que sería esta, más 2. Luego utiliza el udt para truncarla. Y aquí hace lo mismo en esta segunda fase. Sí, sino que él creo que encontró la ecuación de línea recta y luego la multiplicó con los valores, pues donde estaba tomando la función. Ajá. Que en la práctica, o sea, digamos que en la práctica es equivalente a lo que hizo Gonzalo, solo que, vamos, que aquí lo hizo, vamos, que aquí Cristian lo hizo específicamente usando las funciones unitarias, pues el escalón y la rampa. No, o sea, él sí, pero yo lo hice directamente utilizando la transformada general de Fourier, la que es una integral. Ajá. Esa, utilicé esa para esos puntos en específico. ¿Te debió dar muy similar o no? Sí, Okay. Solo que yo seguía haciendo más álgebra y pude llegar todo a un denominador común. Porque yo dije, no, pues con esto pues ya le puedo sacar el valor absoluto más fácil y todo eso, pues le hago álgebra compleja más fácil. Bueno, pero bueno, digamos, o sea, no están viendo ustedes así como cosas demasiado exóticas de, uy, a mí no me dio ni cerquita. O alguien sí. Profe, yo lo hice de la misma forma, pero me quedó a mí algo espantoso.
tan Algo muy espantoso. largo, sí. Pero largo, o sea, largo en el sentido en que te dieron muchos más términos aquí, ¿o? Muchísimo, sí, me dieron bastante. O sea, yo logré separar la parte imaginaria de la real, pero pues me quedó algo muy como engorroso. O sea, yo Pero, lo probé en MATLAB y sí me funcionó, pero pero pues... ¿cómo separaste la imaginaria de la real? ¿Por el teorema de Euler? Ajá, exactamente. Ah, ok, claro. Es que, o sea, por cada E a la J omega te salen al menos dos términos. Ujú, sí. Profe, Yo yo lo... también hice lo mismo en ese sentido. Ya. ¿Y qué pasó? No, sí me dio. Sí, yo lo probé en MATLAB y sí me quedó buena, pero pues sí me quedó bastante engorroso. Ok. ¿Ustedes por casualidad se les ocurrió comparar entre ustedes los resultados de MATLAB? No, Yo lo hice No, yo en no. las gráficas. Por eso, pero ¿con alguien más o simplemente Ah, no, no. Comparé pues mis resultados con los de MATLAB. ya? por dos. Ok. O sea, ninguno consultó, ninguno usó el recurso de llamada a un amigo. Pues yo lo discutí con Gonzalo, pues como en la forma de hacerlo, pero pues al final llegamos en dos cosas diferentes. ¿Y al graficarlo en MATLAB compararon los resultados o no? Pues al final, pues solo como que, mira, a mí me dio así, pero nada más, o sea, como que solo una vez él me mostró y ya, pero pues no creo que le haya mostrado el mío. Ya. Yo lo que hice fue hacer la transformada en MATLAB Ujú. y graficarla y también meter como tal la expresión que me dieron aquí y graficarla y comparar Ok. estos gráficos. Ah, ok, ya. Y eso pues eso fue lo que yo anexé en el PDF y sí me quedaron iguales. Ok. Ve, profe, está mal si yo utilicé no me acuerdo, hay un comando que se llama IFFT, creo que es la transformada rápida de Fourier, La inversa. no sé, la inversa. Sí. Y pues sí me dio, o sea, pues creo que se llama IFFT y sí me dio. Sí. Sí, lo que pasa es que, a ver, MATLAB tiene dos formas de hacer la transformada de Fourier. Una que es por el toolbox de matemática simbólica, que es o sea, es el ejemplo que utilizan en el libro. Y el método numérico normal, que es la FFT. Los dos resultados deberían dar, no necesariamente idénticos, pero sí prácticamente iguales. Sobre todo si uno hace la FFT con un número, si utiliza la FFT por defecto, que tiene un número grande de elementos, creo que son 1024, y no me falla la memoria lo que tiene por defecto, debe dar prácticamente idéntica. Porque al final lo que hay por debajo es lo mismo, o sea, realmente no es que haya mucha diferencia. Lo que pasa es que el toolbox de matemática simbólica lo que hace es que resuelve la integral de MATLAB utilizando un método numérico, mientras que la FFT utiliza el algoritmo propio de la transformada rápida de Fourier. Pero finalmente ambas son la transformada de Fourier. Entonces, lo exótico sería que les diera bien distinto. Eso sí sería para preocuparse. Ahora, es posible que no les dé exactamente idéntico por lo que comentábamos el martes del fenómeno de fugas. La FFT de alguna forma pues es una aproximación, ¿sí? Pero en la práctica casi siempre eso da igual. Hay que haya algún caso donde hay alguna ligera diferencia, bien poco común. Hubo algunos que hasta donde recuerdo utilizaron GeoGebra y Wolfram, ¿no? Y yo usé Wolfram. Listo. ¿Y comparaste el Wolfram con el MATLAB o solo usaste el Wolfram? No, solo usé el Wolfram. Yo hice el código en MATLAB, pero no lo comparé después. Creo que no. Ok. O creo que sí y me dio algo diferente. Ah, ¿qué tanto? No, bastante diferente. Pero no sería más bien por algún error en el código.
Yo creo que es más bien por lo que decía el código de pronto, o el cálculo. Es que ahí yo ya no sabía, ya en ese momento era incierto para mí si estaba mal, o lo que yo escribí en el código, lo que estaba realmente queriendo hacer con ese código, o el proceso que había hecho. Ya estaba dudando mucho de mis pocas capacidades ahí. Ok. Pero uno de los dos está bueno, eso sí, contra su vida. Ya, bueno, por lo menos. ¿Quién más utilizó Wolfram o GeoGebra? De los aquí presentes. No, profe, yo no lo utilicé. Ok. Bueno, vamos al punto 4. Este punto 4, bueno, la aproximación creo que es más o menos la misma también. Recta. Combinada con escalón. ¿Sí? ¿Alguien lo planteó distinto? Supongo que Gonzalo lo hizo también así como por pasos. Yo lo hice también por rectas. Dos rectas Ok. y el escalón, no, ¿cómo se llama? El pulsor Pulso. rectangular en el medio. Pulso. Ok. ¿Alguien más que de pronto haya intentado algo distinto? No, profe. Ok. Listo. Entonces, vamos a hacer los siguientes 2 puntos. Yo veo que algunos usaron MATLAB, algunos utilizaron Wolfram, algunos utilizaron una combinación de cosas. Entonces, vamos a hacer los siguientes 2 puntos. Pero ninguno de ustedes pues no intercambiaron información entre ustedes. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, ustedes en principio son 11 en total. Divídanse en 3 grupos. Ya ustedes definen cómo, cuántos, etcétera. Divídanse en 3 grupos de manera que cada uno tome lo que hizo, lo sacan en MATLAB, los que lo hicieron en Wolfram lo sacan en Wolfram y comparan los resultados y luego comparan con lo que hicieron a pedal. ¿Sí? Y me van a contar qué pasó. O sea, si a alguien le dio algo distinto, si aunque las expresiones matemáticas no sean idénticas, luego cuando lo grafican, las gráficas sí les dan igual. O les dan diferente y entonces ¿qué pasó? Van a mirar qué aproximación utilizó cada uno, qué diferencias hay en su aproximación, qué similitudes hay, y luego, digamos, van a comparar ese análisis con su respectivo resultado. ¿Sí? De tal forma que el martes me van a contar entonces cómo les fue con eso y a qué conclusión llegan, o sea, en términos de decir, bueno, finalmente, después de ver esta vaina, le pegamos por obra y gracia del Espíritu Santo, porque finalmente sí entendimos esta vaina, aunque creíamos que no. O definitivamente esto, Highlanders, ¿listo? Y yo les voy a proponer unas soluciones posibles, vamos, soluciones teóricas, soluciones de libro, y vamos a comparar lo que ustedes hicieron con esas soluciones teóricas. ¿Listo? ¿Les suena? Sí, profe.
Listo. Maravilloso. Yo entonces les vuelvo a abrir el sistema. Bueno, déjenme ver si con la misma tarea habilitada pueden montar más información o si definitivamente me toca pues, abrir como otra sesión. Y de todas formas les voy a abrir el sistema para que los que por alguna razón me parece que no han entregado puedan subir el trabajo. Es porque de todas formas el no entregado, así sea un porcentaje abajito, pues el no entregado no queda tan chévere, ¿cierto? Listo. Y a continuación, entonces, si me permiten, voy a tomar el tema de filtros. Si lo encuentro, ya me libera. Filtros, aquí tenemos filtros. Ok. Listo. De filtros ya hemos hablado un poquito. Voy a volver a retomar algunas cosas que yo sé que ya se han dicho aquí, pero quiero retomar sobre todo la parte de la implementación de filtros para que empecemos a hablar de filtros digitales. Entonces vamos por aquí, listo, compartiendo. Bien. Bueno, como creo que ya habíamos visto alguna vez, un filtro típico se define así, como este que está acá. Aquí en líneas rojas punteadas está lo que es el filtro ideal y en líneas azules está lo que es la implementación real del filtro. Fíjense que un filtro real o el filtro real de referencia es un filtro pasabajos cuya respuesta ideal es una función pulso. ¿Sí? Por convención y por costumbre, solamente se suele dibujar la mitad positiva del filtro. Pero básicamente aquí hay un lado negativo que hace que esto sea una función pulso unitario. O una función pulso, simplemente no tiene que ser un pulso unitario porque depende de lo que se llama la frecuencia de corte. En este caso, en esta gráfica, hay dos detalles con respecto a la forma como está representado este filtro. El primero es la frecuencia está normalizada. Ahorita les digo por qué. Fíjense que la frecuencia está en términos entonces de radianes por muestra, no está en términos de radianes por segundo o de hertz, que es la forma normal de expresar esto. Es porque en MATLAB, por una herramienta de MATLAB, se suele utilizar la frecuencia normalizada y luego ya se hace la transformación pues, a la frecuencia real del filtro. Pero pasar de la frecuencia normalizada a la frecuencia normal, pues fíjense que es simplemente multiplicar por la frecuencia de muestreo, en el caso de un filtro digital. Esta es una gráfica tomada de la herramienta de filtros de MATLAB. Entonces, por eso está expresada de esta forma, porque hace referencia a un filtro digital. Y por eso aquí se habla de radianes por muestra. Si yo multiplico por la frecuencia de muestreo, entonces fíjense que aquí tengo entonces como la frecuencia de muestreo es en muestras por segundo. Entonces el término muestras se cancela y me queda radianes por segundo. Y queda esto ya en términos de frecuencia. Ahora, en cualquier filtro real, ya me estoy volviendo puertorriqueño, en cualquier filtro real, bueno, perdón, se me olvidó lo otro.
frecuencia normalizada. Aquí, en el eje vertical, en este caso, la ganancia del filtro o la amplitud del filtro está expresada en términos lineales. Sin embargo, es bastante común que esta gráfica se exprese en unidades logarítmicas, en decibeles. El martes que hablemos un poquito del tema de interferencias, me voy a detener un poco más en el concepto de los decibeles, que yo sospecho que ustedes no han trabajado mucho lo de los decibeles, o probablemente ni siquiera lo han trabajado, ¿cierto? Al final de electrónica es lo ultimito que se... Solo un poco en electrónica, profe. Vale, Sí, listo. profe, pues en electrónica y en redes también, para el primer parcial. ¿En redes trabajaron con decibeles? Sí, profe, sí, vimos decibeles. Decibeles de amplitud, o sea, 20 logaritmo de. Sí, sí, señor. Listo, vale. Pero sí preguntaban bastante de electrónica, o sea, con los conceptos que se vieron en electrónica. Ok. Bueno, igual hacemos un repaso de decibeles el martes para hablar también de decibeles de potencia, que son términos que se utilizan muchísimo en comunicaciones. Entonces, les decía que en este caso pues, es lineal, pero que también es muy común expresarlo en términos logarítmicos, en términos de decibeles, que esto hace referencia a lo que es usualmente la ganancia del filtro. En este caso, este filtro tiene ganancia 1, o sea, no modifica la señal para nada, ni la amplifica ni la atenúa. Ahora, con respecto a las características del filtro, un filtro tiene fundamentalmente tres grandes zonas que me da lugar a cuáles son los parámetros con los cuales yo debo escoger o diseñar el filtro. Por un lado, está lo que se conoce como la banda de paso, que es básicamente el rango de frecuencias o el ancho de banda en el cual el filtro va a permitir que pase la señal. Dentro de la banda de paso, dependiendo del tipo de filtro, puede haber algo que se denomina el rizado de la banda de paso. Hay algunos filtros que tienen una respuesta de este tipo, hay unos filtros que tienen una respuesta plana. Eso ya depende del tipo del filtro. Cuando ya entremos a ver ciertos detalles de tipos de filtros, pues entraremos a ver eso en particular. Luego está lo que se denomina la banda de transición. Y luego está lo que se denomina la banda de bloqueo. Y aquí hay dos detalles. La banda de bloqueo es la que me dice qué tanto el filtro elimina la señal que está por encima de la frecuencia de corte o por fuera de la frecuencia de corte, para hablar en términos más generales. En este caso, fíjense que en el filtro ideal, esta banda de bloqueo está en 0, es decir, cualquier señal con una frecuencia por fuera de la frecuencia de corte queda absolutamente eliminada. Sin embargo, en el filtro real, fíjense que esta banda puede variar. En los filtros del mundo real, usualmente esta banda de bloqueo no es 0. O sea, un filtro real no va a bloquear 100% la señal, siempre va a dejar pasar algo de señal. Y entre estas dos está entonces la banda de transición, que la banda de transición, entre otras cosas, tiene un cierto ancho que está asociado a lo que se conoce como la selectividad del filtro y está asociado a la pendiente de esta línea. O sea, entre el punto de lo que es la frecuencia de corte y el punto a donde ya llego a, digamos, a la máxima atenuación que me va a dar el filtro, al máximo bloqueo que me va a dar el filtro, va a haber un cierto ancho de banda, un ancho de transición, y esa pendiente de caída me va a determinar lo que se denomina la selectividad del filtro. Normalmente, esa banda de transición suele estar expresada en dBs por década.
eh, cuando utilizamos los filtros en forma logarítmica, porque en un filtro real usualmente tampoco suele ser como tan fuerte esta banda de transición. Aquí, digamos, en este ejemplo, el ancho de la banda de transición es bastante pequeño. En la mayoría de los filtros reales este ancho de transición suele ser bastante más grande. Pero digamos, esos tres elementos me van a dar las características fundamentales de un filtro. Ahora, la frecuencia de corte normalmente es en el caso del filtro ideal, es una frecuencia en la cual a partir de ahí no pasa nada más. En el caso de un filtro real, la frecuencia de corte se suele interpretar como el punto en el cual el filtro ya ha caído o atenúa la mitad de la señal. Normalmente, vuelve y juega, como normalmente esto se maneja en decibeles, este punto de corte, esta frecuencia de corte se establece a menos 3 decibeles, o sea, 3 decibeles por debajo del nivel normal de ganancia del filtro, del nivel normal del filtro. Y eso, digamos, por costumbre, por tradición, se definió de esa manera. Ahora, hay fundamentalmente 4 tipos de filtros. El pasabajo, que es el que acabamos de ver, que es el filtro de referencia, pero a partir del pasabajo salen todos. Básicamente, el pasabajos, como su nombre lo indica, deja pasar señales que están por debajo de la frecuencia de corte y bloquea todas las que están por encima de la frecuencia de corte. Luego está el pasaaltos, que es justo el inverso al pasabajo. O sea, el pasaaltos lo que hace es que deja pasar todas las señales por encima de la frecuencia de corte y bloquea todas las que estén por debajo de la frecuencia de corte. Y básicamente un filtro pasaaltos pues suele ser la versión reflejada del filtro pasabajos. Luego está el filtro pasabandas. El filtro pasabandas básicamente lo que deja es pasar señales entre una frecuencia baja y una frecuencia alta y bloquea todo lo que esté por fuera. En sistemas de comunicaciones, la gran mayoría de los filtros que se utilizan son filtros pasabanda. Porque yo lo que necesito es definir mis canales de comunicaciones y para eso pues el filtro adecuado es el pasabandas. Y el pasabandas pues termina siendo un filtro pasabajos desplazado a una determinada frecuencia. Profe, una pregunta. Señor. Nosotros vamos a hacer como en electrónica de calcular las frecuencias y los anchos de banda. Epa. ¿Y hay un cambio Sí. o es, o sea, de las ecuaciones o va a ser más o menos similar? Las ecuaciones son las mismas para los filtros analógicos, para los filtros continuos. Cambian para los filtros digitales. Pero básicamente, digamos, la técnica más utilizada para diseñar filtros digitales es hacer, digamos, el diseño del filtro continuo o establecer los parámetros del filtro continuo y luego hacer un proceso de conversión para luego llevarlo al filtro digital. Vale, profe. Ahora, MATLAB tiene una herramienta que ahorita se las muestro en un momentico, que me permite diseñar filtros digitales. O sea, básicamente le damos los parámetros a MATLAB y ya MATLAB se encarga de decirme, listo, los parámetros del filtro son estos. Ahora, hay una diferencia con electrónica, es que en electrónica yo me imagino que ustedes utilizaron filtros utilizando solamente bobinas y condensadores, o también hicieron filtros con operacionales. La verdad no me acuerdo, profe. O sea, a nosotros nos daban así, digamos, o sea, con bobinas y condensadores, pero también nos decían la figura que está ahí,
nos decían, bueno, hay la frecuencia de cortes y los valores son, les dan los valores como de un circuito en polares y nosotros teníamos que pasar eso a ¿cómo es que llama esa vaina de? Bueno, se me olvidó, pero sí, era como lo que, o sea, al final nosotros teníamos que poner, hacer la gráfica y poner cuál era la frecuencia de corte y el Ok, ancho de banda. ok, ya, listo. Vale, vale. Ve, profe, Aquí, señor. otra cosa, pues que hice en el proyecto final de electrónica, que fue, no sé si llegaste a escuchar de la caja musical, bueno, de la caja de seguridad, que se Ajá. desactivaba con notas musicales. Pues ahí fue donde más vi aplicado lo del filtro, pues pasabanda y pasalta, pues porque uno iba viendo las gráficas también ahí en pues con ¿cómo se llama ese? El físico, ¿cómo es que se llama? ¿El filtro se llama? No, ¿cómo se llama el cosito? Que era como con un serial AC y todo eso. Se me olvidó. Bueno, con ese con ese dispositivo, pues lo que se hacía era, pues, digamos, mediante el Arduino, pues, mediante, digamos, las gráficas que me arrojaba, fue que yo pude determinar en qué momento podía bloquear o desbloquear la caja. Entonces, pues, también se vio bastante aplicación ahí. Sí, y precisamente el proyecto que sí, bueno, que pretendimos hacer el semestre antepasado, el primer semestre de 2020, originalmente era ese, el de la caja, pero digamos visto desde señales y sistemas, el de la caja de seguridad. Ya obviamente pues, el semestre pasado no se pudo por cuestiones que ya todos conocemos. A ver, Bien. pero, digamos en esta se va a poder, pues no sé, yo aún tengo la caja ahí con todo el circuito montado, o sea, no lo he desconectado ni nada. Lo que pasa es que como estamos trabajando principalmente es con simulaciones y con MATLAB, pero digamos todo lo que hiciste en la caja perfectamente se puede simular con MATLAB, salvo el Arduino. Ah, ok, 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 sí, sí, sí. Sí, no, todo se puede simular con MATLAB perfectamente. Bien, y el último tipo de filtro es el eliminabanda, que funciona justo al contrario del pasabanda. O sea, el eliminabanda lo que hace es que bloquea un rango de frecuencias y deja pasar todo el resto. Cada uno de estos filtros tiene su aplicación específica en el mundo de las comunicaciones. Los eliminabandas son bastante comunes, por ejemplo, en redes de ADSL, que son las redes que utilizan las líneas telefónicas para conexión a Internet. Hay que utilizar unos filtros eliminabanda, por ejemplo, para bloquear las interferencias de radio AM. Y así sucesivamente. O sea, todos los filtros tienen sus aplicaciones en muchísimos casos pues, del mundo de la ingeniería. Ahora, digamos, los filtros más sencillos que hay son los que utilizan pues, un condensador y una bobina, que son filtros si es solo un condensador es un filtro de primer orden, si ya tenemos condensador y bobina es un filtro de segundo orden, pero a punto de condensadores y bobinas, pues no es posible pasar de un filtro de segundo orden. Ya cuando utilizamos el amplificador operacional o los amplificadores operacionales, ya podemos tener filtros de segundo orden, de tercer orden, etc. Aquí lo que tengo en la pantalla, lo que estoy mostrando en la pantalla, son dos ejemplos, digamos, dos ejemplos ligeramente diferentes de filtros de segundo orden. En este caso, es un filtro de segundo orden porque tiene dos condensadores, dos resistencias, el amplificador operacional. La respuesta en frecuencia, y fíjense que aquí ya sí tengo una gráfica logarítmica y tengo la magnitud expresada en dBs, donde una ganancia igual a 1 equivale a 0 dBs, y a partir de ahí pues todo lo que sigue es atenuación.
Y la frecuencia pues está también en escala logarítmica en este caso. Entonces, esta es la respuesta típica de este filtro. Este filtro va a ser un filtro que se llama un filtro tipo Butterworth. Luego ya veremos pues, detalles de cada uno de estos filtros. Entonces, esta es la respuesta en magnitud, esta es la respuesta en fase. Fíjense que la respuesta en fase también es bastante lineal. Y pues estas ecuacioncitas me dicen básicamente cómo, para una frecuencia de corte determinada, cómo se calculan pues, las respectivas resistencias y de acuerdo al condensador. ¿Sí? Y donde en este caso K1 y K2 son básicamente unos parámetros, unos números enteros. Ahora, ¿qué cambia entre este circuito y este circuito? Cambia fundamentalmente que aquí yo puedo controlar la ganancia del filtro con estas dos resistencias que hay aquí adelante. Y en este caso, el filtro tiene pues, una ganancia por defecto, que es la que da el amplificador operacional. Bueno, aquí hay un tema sobre el que vamos a profundizar un poquito más adelante. Que primero tenemos que hablar un poquito de la transformada de Laplace. Y es porque bueno, hay un tema que es lo que se conoce como el número de polos del filtro. El número de polos del filtro está asociado básicamente al orden del de tal manera que un filtro de segundo orden pues son dos polos, que eran los que teníamos en la diapositiva anterior. Un filtro con 4 polos es un filtro ya de orden 4, que puede ser tan simple como poner en serie dos circuitos como estos que teníamos. O sea, si yo pongo otro circuito igual a este, interconectado en serie con este, ya tengo un filtro de orden 4 y así sucesivamente. Entonces, esa es la forma fácil de crecer el orden de los filtros. También, digamos, hay una poquito más elaborada con los operacionales, pero pues la forma más fácil es esta. Si tengo 3 etapas en cascada, tengo orden 6. Fíjense en un detalle sutil aquí, es que el orden de los filtros va aumentando en números pares. Y si ustedes me dicen, bueno, entonces un filtro de orden 3, ¿cómo es? Un filtro de orden 3 es simplemente aquí a la entrada de este filtro le pongo un condensador, que es otro elemento de almacenamiento adicional, y ya tengo un filtro de orden 3. Y dependiendo del tipo de filtro, aquí hay ejemplos para 3 filtros que son muy comunes. El Bessel, el Butterworth y el Chebyshev. Están los parámetros K1 y K2, son los números que les decía hace un momento. Y pues los valores ya están predeterminados, están tabulados, o sea, en general no hay que calcularlos. Entonces, esto en su momento fue un tema un poquito de ensayo y error de cuáles eran los valores de cada adecuados para ajustar el filtro. Y pues este es un ejemplo de un caso ya con números de un filtro de orden 6. A medida que aumenta el orden del filtro, es más selectivo el filtro, pero también más costoso, porque necesito más elementos activos, más elementos pasivos, o sea, más resistencias, más condensadores, más amplificadores operacionales, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que, o sea, dicho de otra forma, la medida que yo tenga un filtro mejor, va a ser más costoso. Ahora, bueno, esta presentación es bastante más extensa, pero voy a detenerme allí un momento. Lo que sigue son los filtros digitales. Pero me voy a detener un momento para que miremos la herramienta de MATLAB para filtros. Un segundito mientras arranca el MATLAB y vemos la herramienta de MATLAB para diseño de filtros. Se llama FDS, ahora si no estoy mal. No.
esos filter designers que llaman. Como suele ocurrir, yo todavía me acuerdo de las versiones viejas de MATLAB, entonces todavía meto las patas con el filter designer. Ahora se llama filter designer, que no me olvide. El día que me quiten FDA Tool voy a tener serios problemas. Pero bueno. El filter designer, que antes se llamaba FDA Tool, como pueden ver aquí, tiene las características del filtro que veíamos hace un rato. Tiene la banda de paso, la banda de transición, la banda de parada. Yo aquí en este lado, donde dice tipo de respuesta, pues voy a escoger el tipo de filtro, si es pasa abajo o si es otro tipo de filtro. Ya les explico por qué. Si es pasa alto, si es pasa banda, dice que ahí va cambiando el grafiquito en el MATLAB, si es un elimina banda. Y luego, fíjense que en una de estas, en pasa abajo, pasa banda y demás, hay distintos tipos de filtro, y es por varias razones. La primera, ¿qué filtro tenemos? Un pasabajos normales, pero luego en los filtros digitales yo puedo tener otros filtros muy particulares, como el filtro de coseno alzado. El filtro de coseno alzado es un filtro que también se conoce como un filtro conformador de pulso, que es el que hace que los pulsos de una señal digital que voy a transmitir por un canal de comunicaciones no sean pulsos cuadrados, o sea, no sean funciones pulso, sino que tengan una forma más parecida a la función sinc. Recuerden que una función sinc en el dominio del tiempo es un pulso en el dominio de la frecuencia, por lo tanto, se me parece a un filtro pasabajos ideal. Y lo que, si nos vamos acá, fíjense que si mi canal de comunicación es un canal con esta forma, pues el mejor tipo de señal para maximizar la energía que pasa por el canal de comunicación, pues es una señal lo más parecida posible a la forma del canal. Entonces, si yo tengo un canal que teóricamente tiene una respuesta en frecuencia, que es una función pulso, la señal que debo enviar, pues también debe tener una forma de pulso en el dominio de la frecuencia, que al llevarlo al dominio del tiempo es una función sinc. Eso fue algo que descubrió Nyquist por allá a principios del siglo XX. Se publicó en un artículo muy famoso de Nyquist, que se conoce hoy en día como el teorema de capacidad de canal de Nyquist. Es el antecedente de lo que se conoce como el teorema de capacidad de canal de Shannon. Y esto es lo que se conoce entonces como el filtro de coseno alzado, que es un filtro que me permite generar pulsos que me maximicen la tasa de transmisión por un canal de comunicaciones. Y bueno, luego hay otros filtros, hay un filtro de Nyquist que es una variante pues, del filtro de coseno alzado, y este último no me acuerdo qué diablos es. Entonces hay distintos tipos de filtros. Ahora, en los filtros digitales, si recuerdan los tipos de respuesta de los sistemas discretos, hay dos tipos de respuesta, los sistemas de respuesta infinita al impulso y los sistemas de respuesta finita al impulso. Por lo tanto, como un filtro es básicamente un sistema discreto, entonces en los filtros yo voy a tener también los dos tipos de filtro, el filtro con respuesta finita, el filtro tipo FIR, y el filtro de respuesta infinita. Entonces yo vuelvo al pasabajos para que me habilite el IIR. Entonces, al igual
que lo que veíamos en el caso de los sistemas discretos, en el filtro, que es un filtro de respuesta infinita al impulso, va a tener menos componentes. Y voy a poder escoger los mismos filtros que tengo como filtros analógicos, el Butterworth, el Chebyshev, el elíptico, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que en los filtros FIR voy a tener unos filtros muy particulares que son propios de este tipo de filtros. O sea, dicho de otra forma, cuando yo lo que voy a hacer es convertir un filtro analógico y me lo voy a llevar a convertirlo en un filtro digital, necesariamente tengo que utilizar un filtro tipo IIR. Si yo voy simplemente a diseñar un filtro digital desde cero, entonces pues puedo utilizar un filtro FIR. La diferencia entre uno y otro es el número de componentes o el número o el orden del filtro. Fíjense que aquí por defecto hay un orden 50. Yo aquí puedo modificar el orden del filtro. Ahorita vemos la diferencia entre un orden 10 y un orden 50. O puedo decirle al algoritmo de MATLAB, búsqueme el filtro más eficiente con el mínimo orden posible. Y MATLAB pues, se va a demorar un poco más o bastante más en algunos casos, pero me lo va a entregar. Ahora, yo una vez le doy los parámetros al filtro, digamos que es un filtro pasabajos, que voy a hacer un Butterworth tipo IR, que lo voy a hacer de orden 10. Le digo, diseñeme el filtro, compadre. Y ¡tarán! Ahí está. Ahí está la respuesta en magnitud de este filtro. Fíjense que la frecuencia de corte en este caso son 10.800 Hz. Dejé la que estaba allí por defecto. La frecuencia de muestreo son 48.000. Entonces este señor me dice, voy aquí por ahí, más o menos por aquí, están los menos 3 dB. Lo podemos ampliar para verlo en más detalle. Esta respuesta en magnitud. Por aquí, ya me perdí la respuesta. Aquí puedo ver la respuesta en fase del filtro. Aquí puedo ver las dos respuestas superpuestas, si es que quiero ver magnitud y fase. Aquí puedo ver una cosa que se llama el retardo de grupo. No me voy a meter por ahí todavía, después hablamos de retardo de grupo y retardo de fase, que son dos conceptos muy, muy relacionados con filtros y con sistemas de comunicación. Ya le dedicaremos un rato solamente a eso. Puedo mirar la respuesta al impulso, puedo mirar la respuesta al escalón, puedo mirar el diagrama de polos y ceros. El diagrama de polos y ceros a veces ayuda mucho en el diseño de filtros. Entonces aquí puedo ver, el filtro es de orden 10, por lo tanto tengo 10 ceros. Aquí tengo los polos del filtro. Esto me da también una idea de la estabilidad del filtro. Si alguna de estas crucecitas se me llega a ir para la izquierda, voy a tener problemas porque el filtro se me va a volver inestable. Ahora, volvamos aquí a la respuesta. Fíjense bien esta respuesta. ¿Listo? Voy a hacer exactamente el mismo filtro, pero le voy a dar un orden 50. ¿Listo? Y luego le digo nuevamente, diséñeme el filtro. Fíjense que inmediatamente cambia. O sea, la selectividad va mejorando. No mejora demasiado. Si me salto de pronto, voy a saltarme en orden 200, no bien grandote. Fíjense que aquí sí se nota la diferencia. Aquí ya se nota que el filtro es muchísimo más selectivo, pero, fíjense que de todas formas, la banda de transición sigue siendo más bien grandecita. ¿Sí? En este caso es hasta menos 500 dB. La banda de transición es de unos cuantos hertz.
Si nos devolvemos a lo que teníamos antes, a orden 10, fíjense que la banda de transición cambia muchísimo, que la atenuación ya va a ser muchísimo menor, aquí va a ser menos 50 dB, en el otro caso estábamos aquí ya en menos 500, ya una atenuación grandísima en un rango de frecuencias mucho menor. Eso está asociado a la selectividad del filtro. ¿Listo? Ahora, el orden del filtro tiene que ver también con cuánta electrónica necesito para armar el filtro. Y ahí es donde pues, el sistema me genera restricciones porque pues, el número de componentes o el número de coeficientes del filtro pues, me va a decir cuántos elementos de memoria necesito. Ahora, yo aquí puedo generar los coeficientes del filtro, puedo exportarlos a un archivo de MATLAB y con eso ya yo importo el filtro desde MATLAB y puedo básicamente ya implementar el filtro en un código de MATLAB, por ejemplo, o en un bloque, en un sistema en Simulink. O sea, yo puedo aquí diseñar el filtro y luego usarlo en MATLAB en lo que a mí se me ocurra utilizar. ¿Listo? Con el filtro FIR voy simplemente a mirar aquí, digamos, el más parecido al Butterworth es el XRipple. Entonces, pues voy a usar esto para mostrar qué pasa con un orden 10 en un filtro FIR. Fíjense aquí en este menos 50, fíjense aquí en estos 15 kHz, y fíjense a ver qué pasa aquí. Fíjense que ya la atenuación es... Aunque aquí hay una caída importante, fíjense que la atenuación es muchísimo menor. O sea, en el otro filtro ya teníamos menos 50 y ya atenuaba menos 50 cuando llegábamos a los 15 kHz. Aquí a duras penas llegamos a menos 20. O sea, este es un filtro que atenúa mucho menos selectivo y por lo tanto es un filtro que deja pasar señal por fuera, bastante por fuera de la banda de bloqueo. Ahora, ¿qué pasa en el mundo real? Ustedes me dirán, bueno, y en el mundo real, en los sistemas de comunicaciones reales que utilizamos, ¿filtros digitales o filtros analógicos? ¿Y de qué tipo? La respuesta es de ambos. Permítanme un segundo, yo busco. Déjenme ver si lo encuentro. Porque no recuerdo dónde lo tengo. Filtros. Ok. Listo, ya los encontré. Déjenme, yo les muestro un par de ejemplos de filtros que se utilizan en el mundo real. Listo. Estos son catálogos de fabricantes de filtros. Estos son filtros para FM, para radio FM, básicamente para bloquear la banda para bloquear interferencias de algunas bandas de celular y de televisión. Y básicamente estos son unos filtros, en este caso particular son unos filtros para rechazar armónicos. Básicamente esto es cuando se transmite con muy alta potencia en sistemas de radio, se produce una cosa que se conoce como intermodulaciones y las intermodulaciones generan armónicos.
los armónicos pueden hacer que señales de frecuencia que en principio están bastante alejadas generen señales, generen armónicos en frecuencias de otras bandas. En este caso, un sistema celular en la banda de 700 MHz puede generar interferencias en una emisora que está en el rango de 88-108 MHz, que es el de FM, y viceversa. O sea, una emisora de FM puede generar interferencias a un celular en 700. Entonces, estos son filtros, básicamente, para que no se le genere interferencia a la emisora de FM. Estos filtros, por las potencias que manejan, no son filtros electrónicos como los que vimos en la presentación. Estos son filtros mecánicos, o sea, lo que hay aquí adentro son básicamente cavidades metálicas, láminas, probablemente alguna bobina, algún condensador y poco más. Y la forma como se construyen es pues, bastante diferente a la que hemos visto, pero digamos son filtros bien particulares. Este ya es un filtro de muy alta potencia, incluso este es un filtro que utiliza un sistema especial que se conoce como una guía onda. Fíjense el tipo de conector tan extraño que tiene, que es un flanche, que se atornilla. Y lo que me dice aquí es, todos son filtros pasabanda, que dejan pasar la banda de 88 a 108, o sea, toda la banda de radio FM. Tienen unas pérdidas de más o menos 0.20 dB, o sea, el filtro no es un filtro perfecto en el sentido de que su función de transferencia no tiene una ganancia 1, sino que es menor que 1. Entonces aquí me dice cuánto es más o menos las pérdidas que me inserta el filtro. Y la banda de rechazo, su valor de rechazo es de 70 dB mínimo para este rango de frecuencias y de 60 para este rango de frecuencias. Entonces, esas son las especificaciones típicas de estos filtros. Aquí me dice cuál es el tipo de conector. Conector tipo N es bastante común en sistemas de radiocomunicaciones. Este conector de 716 se utiliza ya en potencias más altas y este 7/8 EIA, que es un conector mucho más grande, pues, para muchas más potencias, es para este último filtro. Ahora, para evitar que las emisoras de FM le generen interferencia a otras bandas de frecuencia, los filtros son como estos. Fíjense que estos son filtros, literalmente son tarros, con una cierta forma de las cavidades que van dentro de estos tarros. Y aquí, igual, para aumentar la selectividad del filtro, lo que hacen es que conectan varios filtros en cascada, que es lo mismo que veíamos con el amplificador operacional, solo que estos filtros son unos filtros grandotes, por ahí de 1 metro de alto o algo por el estilo, que se utilizan en emisoras de FM con potencias bastante altas. Y aquí también me dice, pues, fíjense, esto pesa más o menos 25 kilos, un filtro de estos, y hay uno que pesa hasta 85 kilos. Y pues este lo que me dice básicamente cuáles son las pérdidas también. Simplemente lo que quería mostrarles es, el mundo de los filtros es un mundo bien grande. Nosotros nos vamos a centrar en la parte de filtros analógicos, filtros digitales, o sea, lo sencillo. El principio de funcionamiento es exactamente el mismo. El cómo funcionan los filtros para reducir interferencias en sistemas de radio es el mismo, solo que, pues, digamos, dependiendo de las potencias y demás que se manejen, pues ya la forma, la fabricación de los filtros, pues es bien diferente. Bien, con eso, bueno, esta es como la introducción que quería hacer a filtros. El martes nos metemos un poco ya en el tema de interferencias.
Y bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta o inquietud adicional. ¿Ninguna? Pues, profe, pues no, pues, o sea, sí, pues sí se Armemos entendió. un filtro, profe, por favor. Sí, yo creo que sí, Por favor. profe. Pero no en simulador. ¿En vivo y en directo? Pero que no sea transmitido. ¿Cómo así que no se ha transmitido? Pues en este ¿Verdad? momento estamos en vivo y en directo, ¿no? No, digo yo que si quieren hacer el filtro real, o sea, Pues sí, Sí. bobinas, profe. condensadores o amplificador operacional y demás. Sí, yo creo que así pues como que aprendemos mejor, porque luego uno enfrentarse a eso solo es como duro, ¿no? Sí, profe. Lo chévere de la electrónica es cuando uno arma las cositas y sirven. Listo, podemos hacer, se me ocurre aquí rápidamente un experimento que es hacer el filtro por un lado, simularlo en MATLAB, mirar cómo funciona en simulación y luego implementarlo en real y comparar. ¿Les suena? Sí, 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 suena profe. bien. Listo. Listo, déjenme le pienso entonces a los parámetros del filtro para que lo miremos, ¿vale? Bien. Y el martes entonces hablamos un poquito de interferencias para que hagamos el ejercicio completo del filtro con de pronto con alguna señal que nos permita usar los filtros. En el Moodle hay unos ejemplos en MATLAB. Déjenme yo los busco para que los utilicemos. Que podemos utilizar como referencia para el filtro que ustedes vayan a diseñar. ¿Listo? Y, Que son unos filtros de distintos tipos que filtran, bueno, unos filtran audio, otros filtran, en fin. Entonces yo voy a buscar esos scripts en MATLAB que están ahí en el Moodle para que hagamos los ejercicios de filtros, ¿vale? Y luego la implementación. bien. Listo. Y el martes entonces hablamos un poquito del tema de interferencias, que sería el tema pues, relacionado con el proyecto que ya empezamos. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Listo, entonces les recuerdo que algunos se conectaron un poquito tarde por temas logísticos. El ejercicio es, se van a partir en 3 grupos, van a compartir la solución a la tarea de la transformada de Fourier, van a mirar cómo lo hicieron los unos y los otros, van a comparar resultados, van a implementar en MATLAB en MATLAB o en Wolfram esos resultados y van a ver qué les dio a cada uno, qué diferencias se encuentran, qué similitudes se encuentran, si las gráficas, si lo que grafican les da igual, si no les da igual, si no les da nada. Y el martes entonces, antes de empezar con el tema de interferencias, hacemos una revisión rápida de qué fue lo que ustedes encontraron. Y qué creen, o sea, y si ven cosas medio raras, pues bueno, ¿qué creen que pasó? Y mirar si hicieron aproximaciones diferentes, como ahorita vimos que usaron aproximaciones ligeramente diferentes para llegar a resultados más o menos similares, entonces, ¿bajo qué parámetros o propiedades de la transformada de Fourier esas aproximaciones diferentes les permiten llegar a resultados comparables? ¿Listo? Vale, profe. Y los resultados tenemos que presentarlos como una exposición o en un escrito o cómo. Si se quieren ayudar con diapositivas o si quieren tenerlos en vivo en MATLAB, simplemente para mostrar la comparación. O sea, la idea sí es que muestren de alguna manera, ustedes verán cómo, la comparación entre
lo que yo hice fue esto y me dio así, mis compañeros hicieron esto y les dio así. Al final, hacer la comparación. Si quieren pueden usar algunas diapositivas o si quieren, en fin, ustedes deciden cómo lo quieren mostrar. O si quieren hacer un pequeño video, en fin, ustedes deciden cómo lo quieren mostrar. ¿Listo? De tal manera que por ahí en 5 minutos por grupo tengamos ya la discusión completa y comparemos pues con lo que yo les voy a mostrar que son las respuestas del libro. ¿Listo? Vale, profe. Listo, muchachos. Nos vemos el martes entonces. Que descansen. Bueno, profe, gracias. Que estés bien. Chao. Profe, Señor. yo podría quedar un momentico a preguntarte una cosa de las transformadas. Sí, claro. Dale. Es que yo vi una cosa sobre una propiedad de las derivadas, ¿no? De las transformadas. Y yo lo planteé, por ejemplo, el último ejercicio intentándolo hacer así. Y quiero preguntarte si estaría bien hacerlo así o Sí. si es que hay algún error con esto. ¿Vale? No, por la propiedad derivada se puede hacer perfectamente. Te voy a compartir. Ah, pues, espera. ¿Puedo Espérate, te doy privilegios. Listo ya. Listo. ¿Se ve el paint? Sí. Lo que yo vi es que esta es la propiedad de la derivada, ¿no? Ujú. Entonces, de esto yo deducí, pues haciendo despeje y todo eso, que la transformada de una función se podría obtener teniendo la transformada de la derivada de esa función, ¿cierto? Es correcto, sí. Y que le añadimos pues una división del j omega. Entonces, mira, yo planteé esto así, como si fuera una recta aquí, fuera la función triangular y otra recta acá, ¿cierto? Entonces, que están sumando. Entonces yo me pregunto, ¿y la transformada de esto podría ser la transformada de este pulso de aquí? Porque pues la derivada de esta recta es un pulso, ¿no? Sí. Esta recta, la derivada de esto es un pulso de -2. Es un pulso corrido en 1 y aumentado en 2, ¿no? Y pues JW porque sería una derivada más la transformada del triángulo más la transformada de esto de acá, que también es un pulso aquí en 2. Porque es que yo lo hice así y no me quería dar, no sé por qué. No, lo que pasa es que si vas a derivar, te toca derivar todo, incluso la función triángulo. Ah, completamente derivar. Sí, sí, claro, para que pueda aplicar la propiedad derivada, tenés que derivar todo. Todo, o sea que aquí me podría dar. Porque es que yo lo que hice fue pensar como que si igual tengo por linealidad hallar la transformada del término de aquí, entonces puedo hallar esta transformada utilizando lo de la derivada. Fue lo que pensé. Claro, lo que pasa es que cuando vos, o sea, como vos estás mezclando una transformada de una función derivada con otra que no está derivada, entonces tenés que tener mucho cuidado, porque te tenés que devolver. O sea, para poder hacer esta suma, tenés que devolverte a la función sin derivar, ¿ya? No sé si me explico, no sé si me explico bien. Está como raro. O sea, vos tenés una función que la puedes dividir en 3 partes, ¿sí? Uh-huh. Ahora, si vos aplicas la propiedad de derivada, vos lo que vas a encontrar es la transformada de la derivada, ¿sí? Uh-huh. Entonces Y ahí le aplico este j omega que para que sea la... tenés que integrar luego para poder tener la transformada de la función como tal. No me queda ¿Ya? esta igualdad de aquí. Yo digo que la transformada de la función es igual a la transformada de la derivada dividido j omega elevado al orden de la derivación. Un segundo, yo reviso otra vez la propiedad de la derivada, pero creo que no es exactamente así. Porque lo que te está diciendo es que esa es la transformada de la derivada de la función, no es la transformada de la función. Entonces ahí hay que tener cuidado porque... Sí, no que yo saqué esto así. A mí me dice la transformada de la derivada, ¿cierto? Digámoslo. Entonces que la transformada
del X derivado de t sería igual a j omega, la transformada de la función. Entonces lo que yo hice aquí fue despejar. Y eso es lo que no estoy muy seguro. No. Ahí. Aquí verás. No. No, sí está bien lo que estás haciendo. Sí está bien lo que estás haciendo. Perdón, ¿sí está bien? Entonces sí se Sí, podría hacer así. Sí se puede hacer así. Ah, ok, entonces se supone que si lo termino así me debería de dar. Debería, sí. Ah, vale, pues sí, esa era mi pregunta. Hay un detalle. Hay un detalle que no es. No, sí te debería dar. Es O que sea, el, sí, efectivamente, o sea, sí, que al sumar aquí con este te da ta. Sí, debería dar. porque es que yo vi también, me dio por ver la propiedad de la integral y ahí sale un, ¿cómo se llama este? La respuesta al impulso, ¿cómo se llama? Delta Dirac. El T-Dirac sale evaluado en 0, algo así. Y no lo entendí. La verdad no lo entendí. Entonces creí que era que me estaba faltando algo de eso porque debe ser que lo hice mal. Porque no me dio. Pero sí debería teóricamente dar así. Sí. Dale, profe. O sea, sí estás aplicando bien la propiedad de la derivada ahí, en este caso. Vale, lo voy a intentar a ver qué me da. Gracias, profe. Listo. Ok, vale. Hasta luego. Chao.